¿Qué pasó, Chino? Haces esquina en ecuaciones, güey, porque no sé ni mal. No, amigo, estás viendo que estamos igual. Nomás le voy a poner el nombre, Ira, y así se va a ir. Si quieres, así te lo paso, hermano. Nomás le cambias el nombre. Si no hay el rodo, haces esquina. Simón. A fuerzas. Es todo. ¿Está muy complicado? De repente al inicio, pero no, ya después se le agarra la onda. Es pura lógica, diría el George. El pedo son las integrales que a veces te quedan, no. Ah, sí, los artificios algebraicos que la profa se saca de la manga porque le decimos, profa, no se puede, y la profa, ¿cómo que no? A ver, espérame tantito y de repente, aquí aplicamos un artificio algebraico y ya está, te la resuelve más rápido que Nora. Chale. ¿Y no los deja hacer el examen en pareja como en presenciales? No, pero te deja ahí el examen y ya, nada más te dice, chicos, pueden sacar todo, cuadernos, lo que sea, pero no se copien. Hola, ya llegué. ¿Qué tal, Hola, profe? buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Nos va? Qué bueno. Muy bien. Un segundito. Profe, Dime. una compañera, la misma de hace unas semanitas, se quedó sin internet y no se va a poder conectar a la clase. Igual si pasa lista yo le recuerdo quién es. Ok, muy bien, por favor. De Vale. hecho, para allá voy. Voy a pasar lista rápidamente. Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Álvarez González, Ayala Saavedra, Es ella, profe, la que no tiene internet. ok, muy bien, gracias. Barrera y Farraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente, profe. Aya Cortés, Presente. Pérez Ambrís, Presente. Flores Valencia, Franco Morales, Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Herrera García, Presente. Márquez Piñón, Presente. Martínez González, Presente. Martínez López, Presente. Marín Albarrán, Marín Albarrán, Morales Molina, Presente. Morales Molina, ok, gracias. Ortiz Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Amos Coria, Presente. Ramírez Bravo, Presente. Romero Rodríguez, Presente. ok, gracias. Salas Molina,
Santana Saucedo, Presente. Sánchez de la Mora, Sánchez de la Mora, Tapia Profe. Juárez. Dime, te escucho. Creo que mi compañero Salas Molina sí está, pero porque levantó la mano. A ver, déjame ver. A lo mejor no pudo Salas, activar su Salas micrófono. Molina. Ok, muy bien. Acabo de entrar, maestro. ¿Pasó lista? Ah, ok, muy bien. Estoy pasando lista, de hecho. Ok, una disculpa, siempre les pregunto. ¿Perdón? Ok, dame un segundito, termino la lista y ahorita voy con los que faltan. Sánchez de la Mora, Profe, mi compañero no pudo asistir, creo que ya le había comentado la situación de los días viernes que no podía asistir. ok, gracias. De nada. Tapia Juárez, Aquí, profe. Ábalos, Torres Sierra, Presente. Busco Espinosa. Presente, profe. Muy bien, gracias. Ahora sí, ¿quién falta que se haya conectado apenas? Ok, listo, quedó. Yo soy Gracias. Flores Valencia. Torres Valencia, ok. ¿Alguien más? Bien. Bien, una disculpa, como tengo pantalla completa aquí, pues en mi computadora no tengo realmente el Teams, digamos, a primera vista, y es ahí donde pues no los veo y siempre ando preguntando si se encuentran presentes. Vamos a eh, vamos con lo referente pues a la unidad 2. Ayer creo que terminamos el tema de viscosidad. Solamente por aquí estoy buscando la pregunta de procesamiento que por ahí me hicieron el día de ayer. Denme un segundito, nada más lo estoy tratando de revisar. Creo que es esta, dice, de acuerdo con las siguientes curvas de esfuerzo de formación del polietileno, describa cuál es el efecto de la temperatura sobre la resistencia y la utilidad de ese polímero. ¿Qué temperatura consideraría adecuada para una aplicación de extrusión? Creo que esa es la pregunta que... Sí, era eso. Ok. Bien, déjenme, les pongo la presentación y pongo aquí pues brevemente la gráfica. Digo, queda a lo mejor un poquito de interpretación en el sentido de que depende mucho de la aplicación, ¿no? Depende mucho de pues ustedes como ingenieros que decidan pues escoger pues una temperatura, ¿no? Para indicar qué son las mejores condiciones de procesamiento. Es esta gráfica, me parece que ya lo tienen aquí en pantalla, me dicen. Sí se ve. Ok. La pregunta ahí, pues bueno, tenemos una gráfica de polietileno, son ensayos de tensión, tenemos tensión contra deformación. Prácticamente aquí lo que nos están indicando es cómo cambia pues la resistencia con relación a la deformación, perdón, con relación a la temperatura. Tenemos diferentes temperaturas, tenemos pues temperaturas de 4 Celsius, 20, 30, 40, 50, 60 Celsius. Y como habíamos comentado con anterioridad, el incremento de la temperatura, pues tiene un efecto en la reducción del esfuerzo, pero a la vez el aumento de temperatura causa que se incremente el porcentaje de elongación. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que bajo estas condiciones con incremento de temperatura, lo que se está generando es que tengamos pues una alta plasticidad y que tengamos pues una baja resistencia, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que el material pues no se va a oponer a resistir un esfuerzo, sino simplemente pues va a poder moldearse, va a poder deformarse. Entonces, pues en una aplicación de extrusión, pues podríamos decir que pues se requiere que el material tenga una baja resistencia. Una baja resistencia, ¿para qué? Para que al momento de que pues se pase la estructura pues del polímero a pues una mayor temperatura a través de pues un dado que tiene ya una forma de extrusión, a lo mejor un alambre o alguna otra formación, eh, pues el material se elongue, puede alargarse, tiene esa buena plasticidad y pues se puede generar un buen procesamiento de extrusión. Entonces, como les digo, depende mucho de ustedes en el sentido del diseño de ingeniería, pero podríamos decir que de forma muy general, pues la mejor condición pues sería la de 60 Celsius, porque me reduce al máximo la resistencia del material. Esto quiere decir que voy a poder extruir, voy a poder deformar. Aparte el material no se va a romper, no se va a romper porque tiene una muy buena elongación. Pues tiene la capacidad de conformarse como una estructura muy larga, se puede alargar y voy a formar pues a lo mejor un cable, digamos, de polímero muy largo, ¿no? O una barra, digamos, extruida de polímero muy largo. Al momento de que se enfría o llega, digamos, a temperatura ambiente, ya después del proceso de extrusión, pues el material va a adquirir pues ahora otro tipo de propiedades. Esto es que se va a incrementar la resistencia y se va a reducir la elongación, pero bueno, ustedes ya lo deformaron, están aprovechando ese efecto de temperatura y de elongación para que el material pues no resista y tenga plasticidad. Cuando se enfría, cuando el material pues ya tiene la forma final, pues ahora sí va a adquirir las propiedades pues adecuadas ya para alguna aplicación, ya una aplicación pues un poquito más que requiera pues aplicación de carga mecánica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues la mejor opción sería a lo mejor la C, la de pues extrusión, la de 60 Celsius. Solamente tengan mucho cuidado. ¿En qué sentido? Que estos ensayos son en estado sólido. Todos estos son en estado sólido. ¿Sale? No es en un estado viscoso, es un estado sólido. Por lo tanto, van a tener pues una región elástica, una región plástica. ¿Vale? Cuando hablamos ya de un estado fundido, completamente fundido, ahora no necesariamente la extrusión debe de ser en un estado completamente fundido, puede ser en un estado sólido a alta temperatura para propiciar pues, los efectos que acabamos de platicar. Pero cuando hablamos de un estado fundido, sí también afecta la temperatura, pero recuerden que aquí ya no hay zona elástica ni plástica, aquí simplemente hay fluidez o un estado pues, simplemente viscoso, donde pues ahí, vamos a ponerle aquí fluidez, ¿sale? Pero ya son dos estados diferentes. Aquí ya aplica fluidos newtonianos, no newtonianos. Newtonianos, no newtonianos. Cada uno de estos pues va a tener a lo mejor diferentes modelos relógicos y en el estado sólido pues aplica la ley de Hooke. La ley de Hooke y en la región plástica hay un nombre, hay un autor específico para la región plástica, no recuerdo ahorita de momento su nombre, pero hay una ley específica que es también una ley de potencia, creo que por ahí la apuntamos, donde epsilon es igual a la deformación, perdón, K, por la deformación elevado a la N. No me acuerdo cómo se llama el nombre, cómo se llama su autor, no es Hooke, es otra persona, pero bueno, solamente tengan eso en consideración. Algunas, dime. Ay, perdón.
Yo en el examen, en esa parte de la gráfica, mi respuesta fue muy general, pero la razón por la que di esa respuesta, o sea, dije simplemente una temperatura en la que no se descomponga el material, porque en ese caso, por ejemplo, a partir del 50 y 60 grados centígrados, observé como que en la gráfica como una subida y bajada de repente del comportamiento en la deformación del material y supuse que pudo haber sido como por la descomposición, pero pues no tenía idea la verdad y quiero saber cómo se vería una descomposición en el material en una como gráfica. Ok. Eh, Como tal, no es estas subidas y bajadas que mencionas aquí, no es como tal una descomposición del material. Recuerden, creo que por ahí tenemos una tablita, antes que nada, que el polietileno por ahí tenía una temperatura de trabajo o de fusión, me parece, creo que alrededor de los 150 Celsius. O sea, quiere decir que hasta esta temperatura el polietileno va a tener un estado viscoso. Su temperatura de descomposición seguramente es más arriba, a lo mejor cercana a los 200 o 250 Celsius. No son temperaturas tan altas. Vamos a ponerle aquí descomposición. Vamos a poner aquí descomposición. Estas subidas y bajadas son puramente del comportamiento del material. ¿A qué me refiero? A que justo cuando pasamos el punto máximo, el punto de deformación máxima, de esfuerzo máximo más bien, se genera pues una reducción de pues, la región central, ¿no? Del polímero. Vamos a suponer que tenemos pues esta región central. Hay un cambio de sección. Al haber pues un cambio de sección, inicialmente los esfuerzos están pues distribuidos, digamos, en toda esta área, en toda esta sección. ¿Sale? Vamos a poner área 1, por ejemplo. Pero cuando existe pues este encuellamiento que también se da en los polímeros, pues ahora tengo una sección más pequeña. ¿Sale? Como tengo una sección más pequeña, le voy a llamar pues área 2. Simplemente analizando esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿qué va a pasar? Si el área es más pequeña, pues el esfuerzo se va a incrementar, ¿sale? Se está incrementando, por lo tanto, el estado de esfuerzos de una forma pues muy considerable. Si yo tengo una carga nominal pues superior aquí, ¿qué va a pasar aquí? Pues por esta reducción de área, este esfuerzo es mucho mayor a lo mejor al nominal que se está aplicando específicamente en ese momento por un cambio de sección. ¿Y qué va a pasar? Que como ya tengo pues un estado de esfuerzos muy alto, justo en esta región y justo pasando el punto de excedencia pasando el punto máximo de esfuerzo del material, lo que voy a tener aquí ya es un estado de esfuerzos llamado triaxial. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener pues esfuerzos en Y, por ejemplo, esfuerzos en X y esfuerzos en Z. ¿Sale? Y de igual forma, pues voy a tener un estado de esfuerzos, puede ser cortante. Imagínense un cubito. Imagínense un cubito, una sección de material. Ese material pues está sometido a diferentes esfuerzos. Un esfuerzo en X, pues otro esfuerzo en Y, por ejemplo. Otro esfuerzo en Z, pero a la vez pues en una cara se está generando un esfuerzo cortante en esta región. Esfuerzo cortante XY, podríamos ponerle aquí, y así sucesivamente, ¿no? Se está generando pues un estado de esfuerzos justo en este punto, en la región central, que ya es triaxial, y por lo tanto el material va a tener, digamos, un comportamiento inestable en esa región. Entonces, estas subidas y bajadas están representando pues ese estado de inestabilidad. Es más común, digamos, en materiales metálicos observar a lo mejor este comportamiento. No es como tal de la descomposición, sino más bien es el efecto de la pura carga
porque la temperatura es constante, esa no cambia en cada ensayo. Eh, y es solamente debido a este efecto, a un estado de esfuerzos alto, a un estado de esfuerzos mayor. Ahora, cuando se está separando el material, déjenme ver cómo dibujarlo, no soy muy bueno dibujando. Pues bueno, se va a generar una superficie, pues digamos como de fractura, ¿no? Imagínense que ahí pues ya se generó una pequeña grieta. Entonces hay secciones que se separan antes. Déjenme borro esto. Imagínense que aquí se generó el cuello y a lo mejor adentro, aquí yo ya tengo un hueco, ¿sale? Pero solamente esta sección de aquí, esta sección adyacente a ese huequito es solamente la que queda unida. Esto de aquí. Aquí queda unido y ¿qué va a pasar? Que pues voy a tener pues un cambio en la curva porque si bien una sección central pues ya se rompió, hay una sección a lo mejor que permanece todavía pegada, digamos, pues a la probeta, ¿no? A la parte inferior de la probeta. Y por eso se pueden generar estos cambios. Estos cambios sí definitivamente no son por descomposición. Ahora, fíjense bien, ¿por qué no podríamos tener un ensayo de tensión en una probeta en una temperatura de descomposición? Simple y sencillamente porque no podemos conformar una probeta, porque ya va a haber fluidez. ¿A qué voy con esto? Siempre que ustedes observen un ensayo de tensión, siempre van a ser probetas sólidas. Probetas sólidas. ¿En qué región? Pues en una región vítrea, puede ser. Se puede cambiar, sí, la temperatura, temperaturas más bajas, y puede ser en la región gomosa, ¿sale? Pero no se puede en la región fundida porque ya no vamos a conformar un sólido. Ya no puedo aglomerar pues una probeta eh, en una probeta de tensión como tal porque simplemente se va a ir, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, traten de hacer una probeta de miel, por ejemplo. Traten de hacer un ensayo de tensión en miel. Pues no lo van a poder hacer porque en primera instancia no pueden conformar un sólido, ¿sale? Es un estado diferente, ya es un fluido. Y entonces, ya digamos, como para concluir un poquito este tema, polietileno a 150 Celsius, digamos que es su temperatura de transición, ahí van a tener un estado viscoso. Aquí, o superando más bien este estado, esta temperatura, yo ya tengo un fluido, ya no puedo conformar una probeta sólida, pues. Y tenemos pues esta temperatura, perdón, de descomposición. Aquí pues simplemente ya el material se empieza pues a degradar, se empieza pues podremos decir a lo mejor hasta carbonizar, este, y pues ya a degradar, ¿no? Se empieza pues a consumir, podríamos decirlo, pero nunca van a ver una probeta de tensión en un estado fundido, en un estado viscoso y menos en descomposición. Este, en esa ocasión, digo, para este problema, déjenme revisar cuáles fueron sus respuestas. A lo mejor quizá no fue muy clara la pregunta en el sentido de que a lo mejor no habíamos visto la parte de viscosidad todavía más a fondo, sino que pues, lo fuimos dejando pues al final del temario, de la unidad. Déjenme ver cómo son sus respuestas y podríamos tener pues una consideración en este reactivo. Pero bueno, ahora ya saben la respuesta, que es lo más importante, ¿no? Que saben cuál es la diferencia a lo mejor entre una propiedad mecánica obtenida pues en un estado sólido y aparte cuál es un estado de fluidez, cuál es un estado de viscosidad pues de un polímero. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes?
Bien, me dicen cuando puedan cambiar, cuando pueda cambiar, perdón. Gracias, profe. De nada. El tema de viscosidad es muy amplio, nos podemos echar aquí todo el semestre hablando de viscosidad, fluidos, etcétera. Pues bueno, se mencionan modelos reológicos básicos como para entender pues cómo se puede comportar un material en el sentido de que qué sucede si se incrementa su viscosidad, cómo es su deformación a lo mejor. ¿Sale? Recuerden dos cosas, una cosa es deformación en estado sólido, otra cosa también es deformación en estado fundido. Las dos se llaman deformaciones. Y de ahí que tenemos ensayos esfuerzo de formación, sí, también para sólidos y también para un estado fundido, pero ojo, no es a partir de un ensayo de tensión. Ensayo de tensión solamente en sólido. En el estado fundido, pues es un análisis más de flujo en placas paralelas, cómo se deforma el fluido en dos placas paralelas. No es un ensayo de tensión. Bien. Pasando a la unidad 2, vámonos con la unidad 2. Déjenme agrego diapositivas aquí. Vamos a apuntar hasta arriba. Unidad 2. Y en unidad 2 vamos a hablar de familias de polímeros. Y aquí nos vamos a enfocar principalmente, pues digamos, en dos grupos muy generales. El primero de ellos será polímeros por adición. Y en segundo lugar tendremos a los polímeros por condensación. Ya hablamos un poquito de polímeros por adición, polímeros por condensación, pero aquí pues, nos vamos a enfocar más en analizar cuáles son los tipos de polímeros que son pues fabricados o sintetizados más bien por adición y cuáles son aquellos polímeros pues sintetizados por condensación. Hablamos muy general de estos procesos y vamos a tener pues diferentes tipos de familias ahora de polímeros por adición y familias de polímeros por condensación. Un momentito. En primera instancia, los polímeros por adición pues son los más sencillos, los más comunes. Polietileno, polipropileno, poliestireno, polímeros vinílicos. Entra ahí pues el PVC, entra el poliacetato de vinilo, el polialcohol vinílico, los polímeros acrílicos, los fluoropolímeros, son todos estos polímeros por adición. Y tenemos polímeros por condensación. Estos son pues poliéster, polisulfuros, poliamidas, poliureas, poliuretanos, polimidas. Ya vamos a adentrarnos pues ahora más en los otros tipos de polímeros. Siliconas, resinas fenol formaldehído, resinas urea formaldehído. Ya vamos a ampliar pues un poquito más el panorama de pues saber identificar pues monómeros convencionales o comunes pues de polímeros por condensación y por adición. Bien, y antes que nada, pues hay que pues analizar brevemente cuáles son esos mecanismos. Y caemos a lo mejor en algo que ya hemos venido manejando en cuanto a propiedades mecánicas. Si hablamos de sintetizar polietileno,
Y si hablamos de sintetizar PET, los dos de forma separada, de forma individual, cada uno tiene un mecanismo pues que va a cambiar, digamos, ¿no? Ligeramente entre ellos. Pero entre los dos van a compartir pues un tipo de procesamiento, a lo mejor por adición o por condensación. Digamos, en orden de jerarquía, muchos polímeros comparten pues un proceso de síntesis, adición o condensación, pero ya de forma particular cada tipo de polímero pues involucra diferentes reacciones en el sentido de que pues cada uno de ellos conforma diferentes compuestos orgánicos. Y bueno, primero que nada, antes de ver pues las familias de polímeros, ya adentrarnos más en conocer pues otro tipo de polímeros, pues vamos a hablar un poquito de pues qué es polimerización por adición en primera instancia. Y vamos a poner aquí mecanismos de síntesis. Mecanismos de síntesis y bueno, vamos a hablar primero de polimerización por adición. Polimerización por adición. Lo voy a dejar así para no meter otra línea. Bien, esta polimerización por adición pues resulta de la adición rápida de una molécula. Vamos a poner aquí, resulta de la adición, como su nombre lo indica, resulta de la adición rápida de una molécula en una cadena de un polímero en crecimiento. Resulta de la adición rápida de una molécula, de una cadena, de un polímero en crecimiento. En muchos casos lo podemos llamar, pues, reacción en cadena. Es conocido como reacción en cadena. Y prácticamente aquí lo que pues vamos a pues analizar es que pues en primera instancia yo necesito pues una molécula, vamos a poner aquí un compuesto A, ¿sale? Este compuesto A, ¿qué va a suceder? Pues que se va a ir adicionando ese mismo compuesto pues a una cadena principal, a una cadena en crecimiento, se está adicionando de una forma rápida pues a una cadena que se encuentra en crecimiento, es una reacción en cadena. ¿Sale? Vamos a poner aquí pues una flechita que va a indicar adición rápida. Vamos a poner que pues esta cadena está representando como tal a una cadena en crecimiento. Es una cadena en crecimiento. Partimos de un compuesto que generalmente, bueno, tiene un doble enlace, no generalmente, sino que está representando un doble enlace. Tenemos, por ejemplo, al etileno, CH2, CH2, vamos a ponerle aquí, bueno, doble enlace entre carbono-carbono, etileno. Y ocurre, pues, este proceso de síntesis por adición, ya vimos un poquito de esto. Síntesis por adición. Ahorita vamos a ver lo de
las cuestiones de radicales. No es que inicie de forma espontánea, se necesita pues algo que propicie que exista la ruptura de este doble enlace. Recuerden, se genera la ruptura de este doble enlace. Bueno, del enlace tenemos un enlace sigma, un enlace pi. Ruptura del enlace pi, vamos a tener pues una ruptura homolítica. Cada carbono, digamos, se queda con su electrón y vamos a tener la posibilidad de formar pues cadenas o grupos adyacentes o de enlaces adyacentes, CH2, enlace simple, CH2 y bueno, un enlace adyacente. ¿Sale? Prácticamente esto es lo que se está conformando. ¿Qué va a suceder? Que pues no solamente voy a tener una molécula de etileno, puedo tener a lo mejor aquí 1000 moléculas de etileno. ¿Y eso qué va a pasar? Que pues bueno, yo voy a adicionar a este primer monómero, pues puedo adicionar otra molécula de etileno, ¿sale? Se va adicionando, ¿sale? Aquí ya adicioné una molécula de etileno, otra molécula de etileno, y así sucesivamente se va a ir acoplando o se va adicionando de una forma rápida una molécula a una cadena en crecimiento. Esta es la cadena en crecimiento. Y vamos a tener aquí CH2, CH2, y bueno, así sucesivamente hasta acabar las 1000 moléculas de etileno. ¿Sale? Y aquí vamos a tener pues esta tercera molécula. Pues hasta terminar las 1000 moléculas de etileno, se terminará la reacción. Y se va a terminar pues porque ya no tengo reactivo suficiente para seguir creciendo la cadena. Depende aquí mucho de las cantidades que yo adicione de etileno. Depende pues también de el reactivo, digamos, catalizador. Se necesita un catalizador porque yo de forma inicial no puedo tener pues un compuesto de etileno y esperar a que solitos empiecen pues adicionar. Necesito un catalizador, necesito algo que me propicie esa ruptura de ese doble enlace. Pero prácticamente pues lo que se va adicionando es pues esta reacción en cadena. Se genera una primera reacción, una primera ruptura de este de etileno y pues adicionado a este se van generando, se van acumulando pues los demás compuestos de etileno. ¿Me dicen cuándo pueda cambiar de diapositiva, por favor? Profe, Dime. en la unidad 1 nos había comentado que estos eran los homopolímeros. Aquí, ¿sí es correcto esto o se puede adicionar otra molécula diferente? O sea, por ejemplo, aquí que estamos manejando Ajá. etileno, que se Ok. agregue otro y siga siendo por así. Podría ser, sí, puede ser. Digamos, aquí ya no se está haciendo la distinción de agregar solamente un homopolímero. Puede generarse y puede sintetizarse también un copolímero. Y depende mucho, por ejemplo, de las cantidades que agregues. Si tú tienes un monómero A, digo, un compuesto A, por ejemplo, en este caso etileno, y lo tienes a lo mejor en mayor proporción, imagínate, no sé, un 60%, 70%, no sé, de lo que vas a sintetizar, y tú tienes a lo mejor en tu misma reacción, pues un 30% de polipropileno o de propileno, a final de cuentas son compuestos similares, son compuestos, digamos, son como hermanitos, por decirlo así. Entonces, si hay un catalizador que me ayudó a romper pues, el doble enlace del etileno, fácilmente pues también me ayudará a generar la ruptura del polipropileno y puedo tener una generación o un crecimiento de cadena, pero que ya sea pues a lo mejor al azar, de etileno, propileno, conformando un copolímero. Sí puede suceder. Gracias. De nada. Yo ya terminé. Ok.
Muy bien. Bien, vamos bueno, seguimos con esto mismo, con polimerización por adición. Ahorita, digamos, es como el concepto general. Vamos a ver por ahí un ejemplo. Bien, siguiendo, digamos, con el texto de polimerización por adición, vamos a agregar aquí que, por lo general, em, este proceso de síntesis se favorece con un compuesto intermediario. ¿Qué es ese compuesto intermediario? Bueno, tener a lo mejor pues un catión o un anión, algún radical, que pues estos van a ayudar o van a propiciar el crecimiento de la cadena. Van a propiciar el crecimiento de la cadena. Algunos otros compuestos pueden ser iones, algún radical, algún compuesto diferente, van a fungir como, pues digamos, una especie de catalizador. Vamos a ver por ahí un ejemplo específico. Vamos a ponerle aquí, van a fungir como catalizador. Punto importante. El crecimiento de cadena ocurre en los extremos de, digamos, la cadena principal. Ocurre en los extremos. Esto es, bueno, tienen un primer compuesto, tienen un primer, por ejemplo, etileno, como habíamos dicho. Bueno, vamos a poner el etileno. ¿Sale? Al momento de que se genera la ruptura, yo necesito algo, aquí pues algún radical, digamos, ¿cómo se puede decir? Algún compuesto polar que me genere pues una diferencia de cargas, de tal forma que tiendan a atraer, digamos, a estos electrones que se encuentran pues en este enlace. Tenemos el enlace sigma, el enlace pi, digamos, pues el enlace de abajo, el enlace pi, pues es más débil. Recuerden que aquí tenemos pues dos electrones. Tenemos aquí un electrón cedido por el primer carbono, tenemos otro electrón cedido por el segundo carbono, se están compartiendo. Pero imagínense que por aquí tenemos un compuesto, simplemente voy a poner como una especie de dipolo, vamos a llamarlo así. Y bueno, este tiene una carga negativa, una carga positiva. Pues esta carga positiva a lo mejor tenderá a atraer a estos electrones de una forma, digamos, pues alta, de tal forma que pues genera la ruptura de estos dos, de este enlace más bien, y pues que va a propiciar que pues este segundo carbono pues tiene la posibilidad de enlazarse con algo más, y a lo mejor este primer compuesto se queda adherido, simplemente lo voy a poner aquí, se queda enlazado pues con este carbono que también pues aquí ya tiene pues un electrón, ¿no? O pues nosotros lo representamos con una línea de enlace, pero ya tenemos algo más, un compuesto inicial, un catión, un anión, un radical, que inicia ese proceso como catalizador.
por sí solo, pues no es un proceso espontáneo, necesita existir algún compuesto adicional que genere pues esa reacción. Y ahora, pues no va a haber crecimiento hacia arriba, no va a haber crecimiento hacia la parte inferior, sino más bien que pues ese crecimiento va a ser siempre lateral. Siempre vamos a tener pues un crecimiento, ya sea en este sentido, o puede ser a lo mejor un crecimiento en el sentido contrario, pero siempre el crecimiento de cadena es en los extremos. Crecimiento de cadena en los extremos. Eh, los polímeros, vamos a poner otro punto acá. Los polímeros sintetizados, pues por esta técnica, por adición, pueden ser conocidos como polímeros por crecimiento de cadena como tal. Polímeros por crecimiento de cadena. Y digamos, hay varios nombres, adición, pueden ser conocidos como polímeros por adición. Pueden ser polímeros por, ¿cómo le llamamos hace un momento? Fue por, reacción en cadena. Y pues por polímeros por crecimiento de cadena. Todos estos nombres, cuando ustedes ven en algún libro, bueno, polímero sintetizado por adición, polímero sintetizado por reacción en cadena, polímero sintetizado por crecimiento de cadena, pues se refiere al mismo mecanismo. Y como ustedes, pues a lo mejor vieron en este primer ejemplo del polietileno, es más común, es más usual que pues, crecimiento de cadena, este tipo de síntesis, sea para materiales simples, monómeros más lineales, o bueno, más bien compuestos que tienden a generar monómeros más lineales. Y bueno, vamos a poner aquí tipo de síntesis para compuestos pues más lineales, ¿no? Y bueno, vamos a hablar aquí que pues, el polietileno es pues común sintetizarlo por adición, polietileno, polipropileno, el PVC, casi los primeros que vimos y la mayoría pues de los termoplásticos entran en esta categoría. PVC, poliestireno, pues en general digamos polímeros vinílicos. Y bueno, los acrilatos. Es más común que estos sean sintetizados por esa técnica. Los primeros que vimos en la unidad 1, polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, polímeros vinílicos y acrilatos. Me dicen cuando pueda cambiar.
permítame poquito, por favor. Ok, muy bien. Profe, según se utiliza todo el mismo catalizador para todos los polímeros. No necesariamente, generalmente se utilizan compuestos que tienen, digamos, una base de algún anillo aromático. Esto, pues, con la finalidad de que, bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. El anillo aromático, digamos, tiende a generar, pues, este efecto de tener, los anillos aromáticos, pues, tienden a ser muy estables, debido a que, pues, entran ahí en una región, digamos, de resonancia. Déjenme dibujar uno aquí. ¿Sale? Digamos que los electrones pues tienden a moverse, este doble enlace tiende a moverse, digamos, alrededor del anillo. Pues bueno, hablando de una forma pues un tanto burda, pero este efecto, digamos, de movimiento de electrones pues genera una muy buena estabilidad en este pues, anillo aromático, ¿no? Pero en algún momento este anillo aromático puede estar acoplado a otro, pues a otra estructura, ¿no? Si otra estructura puede ser a lo mejor una estructura de este tipo, si esta estructura en algún momento pues genera una reacción para que se forme, por ejemplo, CO2, pues ¿qué va a suceder? Que aquí va a quedar pues un radical, ¿no? Va a quedar aquí un electrón, digamos, desapareado, en el sentido de que voy a tener pues la formación o la necesidad de llenar o enlazar más bien a este electrón con algo más para que exista pues un buen apareamiento y pues este anillo quede en resonancia. Entonces, pues, ¿a dónde se va a ir? Pues lo que va a hacer este anillo, pues, a este radical fenilo le gustan los dobles enlaces y pues bueno, se va a encontrar aquí al etileno y va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito un electrón, pues bueno, dame uno, ¿no? Dame un electrón y ¿qué va a pasar? Que este segundo carbono, bueno, se queda con su electrón, tiene la capacidad de formar un doble enlace, pero este anillo, pues más bien se va a acoplar o se va a enlazar aquí. Este anillo, pues ya no voy a tener la posibilidad de quitarlo, digamos, del polímero, porque fue el iniciador, fue pues el radical que propició la ruptura de este doble enlace. Pero pueden ser diferentes compuestos, siempre y cuando pues tengan pues ese anillo aromático para propiciar que se genere la reacción en cadena. Un compuesto muy común es el peróxido de benzoilo. Digamos, es muy común utilizarlo, es uno de los principales, para formar primero pues un radical carboxilo. Por ahí existe el desprendimiento de CO2 y nos quedamos con un radical fenilo. Ese radical fenilo es el que inicia la reacción en cadena. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Gracias, profe. De nada. Sí, Dime, te escucho. En lo que tenía de rojo, ahorita sí que era como un más y un menos en el circulito, lo que representaba nuestro ion. Ok. Siguen estando aquí el carbono con 2 oxígenos, enlazado a otro carbono con 2 oxígenos y tienen los enlaces en los extremos, porque era lo que nos estaba explicando en esta parte, pero mi duda es, aquí sí siguen quedando los oxígenos los hidrógenos con subíndice 2, ¿verdad? Para que se cumpla que el carbono tenga sus 4 hidrógenos. En ese punto, aquí, ¿te refieres? Sí. Pues vamos a tener, a ver, déjame ver. Sí, porque, bueno, representamos nosotros aquí un enlace, ¿no? Y tenemos, pues, 2 enlaces en este hidrógeno y tenemos ahora enlace entre carbono-carbono, tenemos 3 y con este tenemos 4, ¿no? Pero en realidad, pues, este lo vamos a quitar de aquí
Y aquí es donde vamos a tener pues acoplado a este radical fenilo. No sé si a eso te refieras. Sí, era básicamente así, o sea, sí seguía manteniendo el subíndice 2 en los hidrógenos. Sí, sí, sigue manteniendo el subíndice 2 porque, bueno, del lado izquierdo ya no vamos a tener un enlace, sino ya se pues propicia, digamos, la formación de pues una estructura pues ya enlazada, ¿no? Digamos, una estructura ya más estable. Podemos poner sí el enlace aquí, pero esto indica que más bien ya hay un enlace con pues este radical fenilo, ¿no? Gracias. De nada. Ok, son las 12:59. Vamos a dejarle aquí. Nos vemos el día lunes. Profesor, disculpe. ¿Te escucho? Bueno, en vista de que la clase ya terminó, yo quería decirle, cuando entré a la reunión ya había pasado lista y Ok. no quería interrumpirlo en la clase. Y pues me gustaría que supiera, porque por lo visto me puso falta. Es lo más seguro. Pásame tu apellido. Franco Morales. Franco Morales. Ok, está bien, no te preocupes. También a mí, Gracias. profe, creo que pasó lista y no ¿Alguien? alcancé a estar. Sí, pásame tu apellido, por Álvarez favor. González. Álvarez. Ok, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, bien jóvenes, pues nos vemos el día lunes. Terminamos con este tema de adición muy general para todos los polímeros y vemos el de condensación. Después de eso, ahora sí nos ponemos a ver cada tipo de polímero por separado. Sale, profe. Sale, jóvenes, nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Sale, profe, gracias. Sale, nos vemos. Hasta luego. Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Adiós. Cuídense, descansen. Gracias. Descansen, nos vemos.